Se presentó ayer de alguna manera la reforma judicial o un proyecto de reforma judicial que seguramente entrará en debate. Vamos a empezar a avanzar en este tema también y estamos en contacto con el doctor Salviolo. ¿Cómo estás, Nolo? Buenos días. Buen día, Alfredo. Un saludo para vos y toda tu audiencia y gracias por llamar. No, al contrario, un placer. ¿Cómo estás, Nolo? Bien, contento por el mensaje de ayer del presidente de la República anunciando las principales pautas del proyecto de ley que va a remitir o remitió ya el Poder Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación, que considero que es muy importante, tan importante como la designación de ese Consejo Consultivo de 11 miembros, destacados juristas y representantes del Poder Judicial del interior del país, porque está la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, hay otro representante del Tribunal Superior de Justicia de Mendoza, y se me escapa alguien más que también representa al Poder Judicial de otra de las provincias argentinas, de manera tal que... ¿Puedes acercarte un poquito al auricular, Nolo, por favor? Ahí se escucha. Ahí se escucha mejor. Bueno, de manera tal que es importante saber, por ejemplo, que esta reforma apunta a consolidar el llamado fuero penal federal. Hoy en día en Capital Federal hay 12 juzgados federales con una competencia amplísima y que además, seamos claros y hablemos sin ambajes y sin reparos, han sido utilizados fundamentalmente en los últimos 4 años del gobierno de Macri con fines más intimidatorios respecto de la oposición que algunos jueces, sobre todo, no digo los 12, pero hagamos memoria, sobre todo Claudio Bonadío, que tenía la poderosa virtud de que la suerte lo favorecía siempre con las causas donde podía él hacer pie o fundamentar algún tipo de acusación contra la expresidenta constitucional de los argentinos y con todo lo que oliera a participación de dirigentes de lo que se denomina comúnmente kirchnerismo. Bueno, ahora se va a diluir un poco ese poder, porque la justicia en lo penal económica y la justicia en lo penal tributario se fusiona y de 12 juzgados federales van a haber 23, con 23 más que se crean, de manera tal que, y además se va a garantizar los sorteos como proponía el doctor Ubeira, a través del sorteo como se hace transparentemente el sorteo de la Lotería Nacional, y no a través de mecanismos oscuros de una computadora. Y esto me parece que va a traer un alivio en el fuero federal, porque va a haber mucho más juzgados para entender en causas, y al mismo tiempo va a garantizar, en cuanto a los sorteos se refiere, la posibilidad de que haya sorteos transparentes, sino que sospechosamente determinados jueces salían siempre sorteados y no otros. Esto basta con ver las estadísticas. Pero no se detiene acá el proyecto de reforma judicial. Se le transfieren, y por mandato de la Constitución del año 94, todas las competencias que en materia penal hoy tiene el llamado Justicia Penal de la Nación a lo que correctamente corresponde, que es la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual la Ciudad Autónoma va a terminar de consolidar su poder judicial conforme lo establece la propia Constitución Nacional y el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se crean juzgados federales en el interior del país y cámaras federales, con lo cual se amplía, digamos, para hacer un término que nos puedan entender los que nos están escuchando, se amplía la oferta de acceso a la justicia en aquellas competencias que son de la órbita federal, como el tema drogas o el tema contrabando, son los que se denominan delitos federales o los delitos de lesa humanidad. Y una cosa muy importante es que se vuelve a poner en vigencia una ley que existía cuando el presidente Macri asumió, que era la ley 27.000 y pico, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero lo que sí recuerdo es lo que contiene la ley, que es la
una serie de pautas que deben seguir estrictamente todos los jueces de todos los fueros en su accionar. ¿A qué se refieren esas pautas? A evitar lo que a veces se llaman los alegatos de oreja, es decir, cuando uno se acerca al juez y le hace algún pedido que no necesariamente tiene que ser ilícito, ni mucho menos, por supuesto, porque el juez no lo tendría, pero es inmiscuirse en la órbita de decisión del juez por amiguismo, por lo que es peor, por afinidad política, etcétera, y esto lo establecía taxativamente una ley que fue suspendida, no fue derogada. Ustedes saben que las leyes se derogan por otras leyes. Bueno, esta a través así como se suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que es de tipo acusatorio, sería muy largo empezar a explicarlo, pero es donde el fiscal con este nuevo sistema va a tener una participación primordial. El mismo decreto que canceló o suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, de procedimientos penales, indefinidamente, también suspendió la aplicación de esta ley que establecía pautas muy estrictas a las cuales debían ajustarse los jueces para precisamente evitar toda señal o mala señal que se pudiera dar desde el Poder Judicial de la Nación. Obviamente que estas son un delineamiento de las grandes pautas de la reforma judicial y habrá que ver qué dicen los legisladores. ¿Qué opinión tenés respecto de las primeras repercusiones que ha habido? Por ahí alguien dijo, buscan la impunidad de Cristina. Bueno, la oposición ha dado un clarísimo ejemplo de esta cosa tan común que se dice, no sé de qué se trata, pero me opongo. Porque fíjate vos, Alfredo, y que escuchen nuestra audiencia, que insólitamente el bloque de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, para ser más preciso, rechazó la invitación que le hizo el presidente de la República para estar ayer en la presentación del Consejo Consultivo y fundamentalmente de las reformas que aprendieron al Congreso de la Nación, alegando una serie de argumentos que no tienen nada que ver con la realidad. Pero además, ¿en qué cabeza cabe oponerse a algo que no se conoce, porque todavía no se había dado a conocer ni siquiera el anteproyecto, ahora ya es proyecto de ley, ni siquiera el anteproyecto, y negarse a concurrir a una ceremonia importante como fue transmitida por radio y por televisión en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, un salón emblemático, y la oposición, la principal coalición opositora, con argumentos baladíes, sin ninguna entidad jurídica. Ahí está el pavote de Sapsay haciendo declaraciones en el programa. Realmente, esto pido perdón a la audiencia, pero nauseabundo que tiene Marcelo Longobardi en Radio Mitre, donde dice que en una reforma judicial el Poder Judicial Penal está para sancionar y no para garantizar impunidad. ¿Qué impunidad se garantiza ampliando la oferta de jueces a lo largo y a lo ancho del país? Que sería el núcleo de la reforma. Claro que ese es el núcleo de la reforma, porque además ni siquiera se habla en la reforma de la modificación de la integración de los jueces de la Corte. Nosotros, cuando digo nosotros como Partido Frente Grande, en una comisión que yo integro, hemos elaborado un documento con distintas pautas o propuestas para llevárselas al Congreso, para que el Congreso también las discuta, o por lo menos compute como un aporte. Por ejemplo, la eliminación de la ley del arrepentido, que en realidad debería llamarse la delación premiada. Alguien que dice cualquier cosa, como decían los testigos, este personaje casi cómico, si no fuera patético, que es Fariña, en sus declaraciones de arrepentido. Lo importante, como decía el empresario Pereira, que estuvo preso en Ezeiza, era poder declarar algo contra Cristina. Eso te garantizaba la indemnidad y que por lo menos tenías garantizadas, en el peor de los casos, una prisión domiciliaria. Entonces, esto no es materia no ha sido introducido la necesidad o no de que la Corte se amplíe, porque convengamos que con 3 votos, el más alto tribunal de la República
decide sobre la vida, honra, patrimonio y todo lo que vos quieras de cualquier argentino. Es una acumulación de poder terrible. ¿Se podrá dar el debate? ¿Habrá manera de que...? Pero ¿cómo no se va a dar el debate si todos los partidos políticos, repito, entre ellos nosotros, están trabajando con sus equipos técnicos, por ejemplo, para ser concreto y que la gente le diga, venir, ¿a qué me sirve? Porque si no parece una conversación de jurista. Si la Corte se ampliara, por ejemplo, se podría seguir el ejemplo, valga la redundancia, de Chile, donde la Corte tiene creo que 21 o 24 miembros, se divide en salas. ¿Para qué? Para atender específicamente, porque claro, por ejemplo, de los 5 cortesanos que hoy integran la Corte, ninguno es especialista en derecho laboral. Entonces, si la Corte se ampliara, supongamos 12 miembros, 4 salas de 3 miembros cada uno, que una fuera sala laboral y previsional, otra sala estrictamente penal, otra en lo contencioso administrativo y tributario. Entonces hay mayor especificidad en el estudio de las causas y no nombrar 12 jueces o 10 jueces más o lo que fuere simplemente para que se demoren más los expedientes. No, se puede ampliar y se divide en salas. Entonces, así como digo que no hay un juez especialista en derecho laboral, tampoco lo hay en previsional en la Corte. Lo que sí he propuesto yo particularmente, y me preocupa mucho, es que hay una diferencia antirrepublicana, mientras que un juez de primera instancia, esto es importante porque eso es lo que le pasa a cualquier ciudadano de a pie común, o un juez de cámara, un camarista, tiene términos para expedirse, sacar su sentencia, y si no la saca y es acusado de privación de justicia por alguien, un ciudadano común, que dice, ¿cómo puede ser que el juez tarde un año en sacarme una sentencia? Le puede formular una denuncia que le puede llegar a costar al juez el cargo. ¿Por qué? Porque es acusado de mal desempeño de su función. En cambio, la Corte, mi querido Alfredo Martínez y toda la audiencia, no tiene plazos. Hay expedientes, como el famoso de la medida cautelar de 300 millones de pesos que no ha pagado el Diario de la Nación, que hace 11 años que están para dictar claro, no tiene límites. Una barbaridad. ¿Cómo un tribunal, que es el más alto tribunal que tiene la República Argentina, no tiene plazos? No tienen plazos. La Corte dice, voy a fallar. Hay un caso excepcional, me enteré yo esta mañana leyendo página 12, del nuevo juez Rosati, que tiene un vicio que después lo habrá purgado con la aprobación por el Senado, que aceptó junto con Rosenkrantz ser designados por un decreto en comisión, sin pasarlo por el Senado, hasta que después la presión de todos hizo que el presidente Macri se viera obligado a cumplir con el mandato. Fue de las primeras medidas que Rosati ha dicho esto, que me parece importante. Se ha comprometido a preparar sus votos, para que la gente sepa, el voto es el dictamen que cada juez hace, en un plazo máximo de 90 días. Pero lo ha hecho él voluntariamente y suponemos que lo estará cumpliendo. Pero de poco vale que Rosati saque su voto en 90 días si Hayton de Nolasco, Lorenzetti, Martínez, lo sacan en 1 año y medio cada uno. Entonces, la Corte tiene que tener un plazo, porque si no se establece además una diferencia irritativa. Un camarista puede ser echado del Poder Judicial porque no falla a tiempo. Un juez de primera instancia puede ser echado del Poder Judicial. Increíble. La Corte no. Es disparate. Está muy en boga el tema del jubilado que tuvo Ríos. Sí, de Ríos. ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuál es tu mirada? Y mi mirada yo la he dicho en alguna nota en Facebook, y es la siguiente. Yo sé que esto va a generar polémica, pero bueno, eso es mi opinión, y mi opinión con anclaje en lo que dice el artículo 34, si mal no recuerdo, inciso quinto del Código Penal, que establece cuáles son los requisitos para la legítima defensa. Por ejemplo, es muy distinto el caso del jubilado de Mar del Plata, que también mató a un delincuente, y creo que era algo mayor este jubilado, tiene 81 años, que lo descubrió que escalaba el muro de su casa y se le metió adentro. Eso está
perfectamente legitimado por el artículo 34 del Código Penal, y eso es una actitud de legítima defensa. En cambio, la de Ríos, más allá de que yo puedo entender la emoción violenta, la bronca y hasta la ira que puede tener alguien que es asaltado 3 veces, al parecer durante la misma noche o tarde y noche. Extrañamente no sé por qué no llamó la policía, porque los 3 episodios no fueron con un intervalo de 1 minuto cada uno. Pero más allá de eso, uno dice, ¿por qué no llamó al 911? Vamos al hecho en sí mismo. Es un homicidio. Esto no es hacer justicia por mano propia. Primero, que la justicia por mano propia no existe. En todo caso será venganza, será la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero no hay justicieros anónimos o públicos. Entonces, cuando él mata, y se ve en los videos, el video es espantoso ver cómo lo mata al delincuente. El delincuente no deja de ser persona humana. No es una cosa que está tirado ahí que no puede caminar porque tiene una fractura expuesta de tibia y peroné. Más allá del repudio que me merece la agresión que soportó este pobre jubilado y demás. Pero eso no lo autorizaba a él a matarlo a sangre fría. Digo a sangre fría por ponerlo en un calificativo, porque se ve claramente en el video que no tiene ya posibilidad alguna de agresión el delincuente abatido, porque estaba abatido, tirado en el piso, y él lo remata de 2 o 3 balazos, ahí se discute respecto de una cápsula, pero lo mata sin posibilidad de defender. Eso no es legítima defensa porque el código no lo autoriza. Tiene que haber una racionalidad del medio empleado para repeler una agresión ilegítima como era la del delincuente, que agrede ilegítimamente al jubilado, pero además de la proporcionalidad entre la agresión y el modo de repeler esa agresión, el código no ampara que alguien que está incapacitado de generar agresión, porque estaba incapacitado, se quería levantar y se volvía a caer, no puede ser rematado. Lo que tiene que hacer es llamar a la policía, que la policía lo lleve a un hospital, lo cure y después soporte el proceso, y si lo tienen que condenar a varios años, como seguramente hubiera pasado, lo van a condenar. Pero si no es un retroceso como sociedad, ¿cómo puede ser que en Facebook, no me acuerdo quién de Navarro, pero de varios, dice a ver quién se suma? Para mí es un héroe, otro propone condecorarlo, no faltará quien diga, bueno, nombrémoslo ciudadano ilustre de Quilmes o de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿dónde estamos? Se tardaron 2000 años en la civilización del mundo para obtener un derecho penal, y que no existiera el que a sangre mata, a sangre muere, o a quien hierro mata, a hierro muere. Pero no, para eso está la justicia, para eso está la represión a cargo del Estado. Después podemos discutir si el Estado falla, si no es mejorable. A veces es otro tema. Es otro tema. Pero matar a alguien que no tiene capacidad de respuesta, que no puede ni moverse porque se trastabillaba producto de la fractura, y matarlo. Tendrá después seguramente el atenuante de la violación, de la violencia, de la emoción violenta de Ríos, seguramente va a tener ese atenuante. Va a tener como un atenuante el estado o la alteración morbosa de sus facultades. Esto es textual, así lo dice el código. Bueno, todo eso va a estar existiendo cuando se lo juzgue, pero no se lo puede juzgar de arranque, elevarlo a la categoría de héroe ilustre de la Argentina, cuando comete un vulgar homicidio. Es un homicidio. ¿Qué tiene que ver que lo hayan agredido? Sí, claro, eso justifica un ataque de ira, claro que lo justifica, pero ¿justifica matar así, casi a quemarropa, como se ve en el video? No. Bueno, por lo menos lo que creemos en el derecho, y no porque yo sea abogado, sino que creo en la comunidad organizada, en los derechos y obligaciones de todos. Y una muy breve, porque yo después me apasiono, pero que tiene que ver con la legítima defensa y con la responsabilidad nuestra como ciudadanos. Esto que ha pasado con el COVID-19 en Navarro, sí, donde muchos, para mi gusto, muchas vecinos y vecinas de Navarro dicen, qué barbaridad, cómo la municipalidad actuó porque hizo las denuncias, pero excusándose porque todos después dicen, sí, era público y notorio que
ahí funcionaba una especie de garito clandestino, era público y notorio que se jugaba, era público y notorio que había mucha gente. Ahora yo como vecino no tengo nada que ver, no tengo la posibilidad de anónimamente denunciar esto, no, todo es una cosa, un revuelo armado diciendo, no, los vecinos no, ¿cómo nos van a exponer? No, no te exponés. Esto es una obligación. Es una obligación. Una obligación cívica, y ser testigo, además, es una carga pública. Por eso cuando a uno lo propone como testigo de un hecho ilícito, no importa que sea civil o penal, tiene la obligación, salvo causa justificada, de asistir, porque si no el juez lo manda a buscar con la policía, lo hace comparecer con la fuerza pública, eso también. Ahora otra crítica, ahora el fiscal, el ayudante de la Fiscalía Local de Navarro, el doctor Lambert, cita a determinados vecinos, sabrá él por qué, se supone por las declaraciones que andarán volcadas en las redes sociales, y que de ahí puede sacar algún elemento útil, me imagino. El fiscal no es que esté animado de un espíritu represivo, está animado de un espíritu investigativo como le corresponde. Sí. Bueno, también, otra cosa, todos no, mucha gente dice, no, pero ¿por qué los citas? ¿Para qué tiene que hacer? ¿Por qué no previnieron antes? ¿Qué va a hacer? El fiscal cumple con su misión. ¿Qué es el enemigo del pueblo ahora Lambert? Porque cita vecinos que se deben haber expedido, no se está condenando el pensamiento o la expresión, que sería absolutamente inconstitucional, absolutamente repudiable. Está diciendo, señor, usted manifestó tal cosa, venga, acláremelo. Así lo explicó él mismo hoy. ¿Cómo? Así lo explicó él mismo hoy. Ah, sí lo explicó, mira vos, yo no lo sabía. ¿Lo explicó dónde? ¿Por la radio? Sí, en una nota que hicimos temprano. Pero me parece perfecto. Entonces, eso, los navarrenses tienen que darse cuenta que ser ciudadano no es solamente tener derecho, porque es muy fácil igualarse en los derechos, pero es mucho más difícil igualarse en las obligaciones. Ser ciudadano implica también tener la obligación de denunciar y no escudarse y decir, no, esto es responsabilidad de la policía. ¿Cómo? Nos quieren exponer por ahí, creo que la semana, titulado o anticipado, lo que va a ser su edición de mañana jueves, no, hoy jueves, hace la semana creo, de hoy, donde los vecinos que veían, oían, escuchaban y hasta seguramente padecían las incomodidades de a lo mejor de agolpar a gente o autos, esos están... Arreo de vecinos a la comisaría, dice. Arreo de vecinos a la comisaría por haberse expresado en las redes. No es así, Alfredo, no quiero comprometer tu opinión, que podés tenerla distinta, o no lo sé. ¿Pero qué es una... No me parece que sea arreo de vecinos. ¿Pero cómo va a ser arreo en una solicitud de la justicia? Pero eso es congraciarse demagógicamente con los que piensan así, parecido al que lo escribió. Claro. Lo que pasa que a mí me parece, pensando en esta situación de la convocatoria del fiscal de vecinos, que bueno, hace mucha colisión con que esta situación de un garito funcionando es histórico en Navarro. Entonces todo el mundo se siente de alguna manera tocado con la situación. O sea, ¿quién puede decir que no conozca y quién puede decir entonces que ha estado faltando a la obligación de hacer una denuncia? Todos deberíamos. Yo, por ejemplo, si yo se hubiera sabido de la existencia de eso, y no por ser cuando era funcionario público como defensor, no te quepa ninguna duda que caminaba 3 pasos y medio, que son los que separan la defensoría de la fiscalía, que hubiera hecho la denuncia. He hecho pero decenas de denuncias contra vecinos de Navarro, comerciantes que utilizaban las veredas como lugares de exposición, donde los vecinos prefieren caminar por la calle antes de hacer una denuncia. Por ejemplo, oeste rural, ustedes vayan y fíjense frente a la guardia del hospital, la vereda ocupada, menos ocupada que antes, pero ocupada sí. Y los vecinos prefieren embarrarse cuando hay barro, bajar a la calle que ir al juzgado de falta y decir, no puede ser, señor, que el dueño de esta empresa nos obliga a caminar por la calle, ensuciándonos y con hasta peligro que nos atropelle a alguien porque ocupa un lugar, un espacio público como esa vereda. Yo he hecho la denuncia a la jueza de falta, me consta que le impuso multa.
pero digo este ejemplo autorreferencial, si se quiere, y no está bien, porque yo lo conocía, por ejemplo, como vecino de Navarro o ciudadano de Navarro, si lo hubiera sabido, pero no te quita ninguna duda que hubiera hecho la denuncia. No me voy a escudar en eso, y todo el mundo sabe y no hace nada. No, todo el mundo no sé si sabía. Entonces después no digas, no, bueno, pero si esto era de público y notorio. Si era de público y notorio, ¿por qué no pasaste, no llamaste anónimamente al 911 y dijiste, usted sabe que en la calle tal, claro, número tal o entre tales y tales hay un garito clandestino? Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Sabes qué pasa, Claudia? Yo combato lo que psicológicamente se llama esta posición de bebismo irresponsable, el del bebé irresponsable. El bebé no es responsable, pero un ciudadano es responsable, no se puede ser, estar en un limbo de especie de bebismo y decir, no, bueno, esto no, es un arreo. ¿Para qué está la policía? ¿Para qué está la municipalidad? Son los que tienen que controlar y ahora nos controlan a nosotros. No te controla nadie. Ahora, fíjense ustedes, hagamos este ejemplo, o esta propuesta de ejemplo contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si Lambert hubiera mirado al costado y no hubiera hecho nada? Navarro y los mismos medios que hoy hablan de arriba hubieran dicho, qué barbaridad. Un hecho delictivo de esta naturaleza que viola el artículo 205 del Código Penal, que es susceptible de la denuncia ante el Juzgado Federal de Mercedes por la competencia que le corresponde, y el señor ayudante de fiscal, en lugar de estar ocupándose de eso, se está ocupando de robos de gallinas, por poner un disparate, pero para que se entienda. O no hubiera pasado eso. Sí, totalmente. Así hubiera pasado esto. Y el mismo que escribe de los arreglos hubiera escrito indiferencia de la ayudantía fiscal de Navarro. ¿Ustedes tienen alguna duda de que no hubiera sido esa la reacción? Posiblemente sí. Bueno, posiblemente. No se puede saber, la pregunta contrafactual no se puede justamente confrontar con la realidad, porque es una hipótesis. Pero por supuesto que es una hipótesis. Pero bueno, pero no sé. Lo que sí me parece que cuando, y más sucede también, el otro día escuchaba a una infectóloga enojada con periodistas, dice, ustedes siempre se van a colgar y la situación siempre les va a convenir. Y planteaba este tipo de situaciones: si el fiscal actúa, me están arreando, y si no actúa, no están haciendo justicia, miran para otro lado. ¿No? Siempre se puede estar, mirando la falta de lo que se está haciendo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con que uno puede estar siempre mirando la falta. Pero lo que diciendo con vos, más allá de que es cierto que los ejemplos contrafactuales son ejemplos que no sabes si son ciertos o no, pues son hipótesis. Pero también alguien que tiene 74 años de vida y muchos años de ciudadano desde el sitio hasta como el que está hablando, y perdón por la autorreferencia, pero tengo que salir diciendo lo que yo siento. Vos conociendo la mentalidad o la sensibilidad, y esto no es una crítica a la sociedad navarrense, que yo integro y orgullosamente integro, pero yo no tengo dudas de que si el fiscal hubiera mirado para otro lado, la gente hubiera salido a decir, no sé si a quemarlo en la plaza pública, exagero, a propósito, a decirme o algo eso, pero mucha gente hubiera dicho, mira el fiscal, ¿cómo? No interviene si esto es un delito, un juego clandestino y el fiscal no hace nada, ahora hace y son arreos. Mira, disculpame, Claudia, pero yo esto lo voy a sostener hasta mi muerte, lo digo jocosamente, porque me parece tan claro que el procedimiento, de cómo se maneja mucho la sociedad navarrense. Yo necesito un poquito más de tiempo, me estoy aclimatando y viendo las formas, integrándome, siendo parte. Pero escuchame, entonces... Sí lo he visto, en la literatura, sí lo he visto en otros ejemplos históricos, sí lo he visto, sí conozco lo que estás diciendo, no quiero decir eso. Bueno, Nolo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Un beso, Nolo. Bueno, el doctor Antonio Salviolo, vamos hasta el final.